Bien, estamos resolviendo problemas, ¿verdad?, sobre el potencial electrostático. En la clase de ayer hicimos el problema de una línea infinita, ¿verdad? Y les mostré el método que seguimos. Es utilizar siempre la integral de línea, pero nada más que resolverla como una integral indefinida. No le colocamos límites de integración, porque de nada sirve, ¿verdad? Si le colocamos infinito en el origen, entonces diverge. De manera que lo dejamos indefinida la integral y al final la constante de integración, nosotros la escribimos de tal manera que en esa constante aparezca el valor en el cual el potencial se anule. Y de esta forma llegamos al resultado que nos interesa, el resultado correcto, ¿verdad? La verdad que este va a ser un resultado que lo vamos a seguir usando en todo lo que resta de la clase. Es muy importante, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver este otro ejercicio. Acá tenemos un campo eléctrico. Y la pregunta es si puede este campo eléctrico ser un posible campo electrostático. Si la respuesta es afirmativa, encontrar el potencial a partir del cual se puede calcular el campo electrostático. Entonces, bueno, este es un vector en coordenadas cartesianas y queremos Ingeniero, averiguar disculpe, si es... Ajá, dígame. no sé si está compartiendo pantalla o solo soy yo que no. No, sí está compartiendo. No Sí sé está compartiendo. Ah, bueno, debe ser problema entonces con la red suya. Sí, debería de intentar volver a entrar, a reiniciar y volver a ingresar, porque sí creo que los demás sí pueden ver, ¿verdad? Sí, Bueno. sí se mira bien, ingeniero. Sí se mira bien. Bueno, sigamos. De todas formas, la clase queda grabada, ¿verdad? Bien, entonces les estaba diciendo que para averiguar si un campo es electrostático, tenemos que aplicarle una prueba. Esa prueba que le hacemos al campo es el rotacional del campo, y eso tiene que ser 0. Si nosotros le calculamos el rotor a este campo y da 0, significa que el campo es electrostático. Si no lo es, entonces no es electrostático. Es simple, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Es derivar. Entonces vamos a derivar, ¿verdad?, ese campo en derivadas parciales. Lo vamos a derivar aplicándole el operador nabla en cartesianas para ver si nos da 0. Entonces, bien, vamos a demostrar esto. Simple, ¿verdad? Cuando estamos en cartesianas, podemos hacer el determinante. Colocamos el operador en la segunda fila, las derivadas parciales, y en la tercera fila las componentes del campo. Luego sacamos el determinante. Esto lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Cómo hacerlo. La componente X, componente Y y componente Z. Y las derivadas parciales. Bueno, entonces después de derivar todo esto, la suma nos tendría que dar 0. Vamos a ver. Como ven, aquí me queda X menos X, ¿verdad? Estas derivadas me dan X menos X. Esto es 0. Esto es 0. Esto es 0. Y esto es 0. De manera que el campo sí es electrostático. Es un campo conservativo. Entonces sí podemos, a partir de este campo, podemos obtener el potencial. Fíjense bien. Nosotros, lo general, lo más lógico es que primero calculamos el potencial y después del potencial calculamos el campo con esta ecuación, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hacerlo al revés. En este caso conocemos el campo y vamos a obtener el potencial.
Entonces lo que vamos a hacer es resolver una ecuación diferencial por integración. Esto no es, como les digo, no es el propósito, ¿verdad? No es el propósito, porque lo primero que uno hace es calcular potencial. Tiene que hacerlo de lo más fácil a lo más difícil, no de lo más difícil a lo más fácil, ¿verdad? Entonces, por esta vez, vamos a resolver esa ecuación diferencial, como la que ven acá, para encontrar el potencial. Tenemos que plantear un sistema de ecuaciones, porque como ustedes ven, es una ecuación vectorial, componente X, Y y Z. De manera que tenemos que plantear 3 ecuaciones diferenciales. Una para la componente X, una para la componente Y y otra para la Z. Bueno, esto que tengo aquí es el gradiente nada más, ¿verdad? El gradiente en coordenadas cartesianas que tiene componente X, Y, Z. Entonces, la componente X del gradiente, la ven aquí, la componente X del gradiente, con el signo menos por la ecuación, ¿verdad? Con el signo menos. La componente X igual a la componente X del campo eléctrico. La componente Y del gradiente con la componente Y del campo. Y la Z con la componente Z. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Hemos planteado un sistema de 3 ecuaciones diferenciales parciales. ¿Cómo resolvemos este sistema? Pues hay un método bastante simple, que es resolver una de ellas, cualquiera de ellas, y después encontrar la constante de integración. Ese es el método que vamos a usar. ¿De acuerdo? Tenemos las 3. Entonces, vamos a ver. Agarramos una ecuación de ellas. Puede ser cualquiera. Agarramos la primera. Y la escribimos como una derivada total. No hace falta escribirla como parcial, ¿verdad? La escribimos como total, así. Y resolvemos esta ecuación. La resolvemos, como ustedes ya saben, con el método de separación de variable. Y luego integramos. Separamos variable e integramos. Al integrar en el lado izquierdo, tengo el potencial. Al integrar en el lado derecho, voy a tener la variable de integración sería x. Y y z serían constantes. Pero aquí hay un pequeño detalle, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos estas integrales, tenemos que escribir la constante de integración en términos de estas constantes, y y z. No va a ser una constante cualquiera. Entonces, hago la integral. Hago la integral y eso me da esto, miren. En el lado izquierdo es el potencial que depende de x, y, z. Y en el lado derecho tengo x cuadrado, y por z por x, más la constante de integración, que esa constante es función de y y z, las constantes de integración, ¿verdad? Es función, no es una constante arbitraria. O sea, generalmente uno pone una constante c, ¿verdad? Pero en este caso no. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí ya tengo el potencial. Lo que pasa es que debo encontrar quién es esta función que depende de y y z. Y para eso voy a utilizar las 2 ecuaciones restantes. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver. Entonces, si derivamos con respecto a y, ¿qué estamos derivando con respecto a y? El potencial. Esta función potencial, fíjense bien el método, la vamos a derivar respecto a y, el potencial. Y como aquí tengo la derivada respecto a y, ¿qué voy a hacer? Igualar. O sea, vamos a derivar el potencial respecto a y,
que es esto. Y como aquí tengo la segunda ecuación es la derivada del potencial respecto a y, que es igual a xz, entonces la derivada la voy a igualar a xz. ¿Estamos? Bueno, entonces, al derivar el potencial respecto a y tenemos esto. Como ustedes ven, la derivada con respecto a y de x cuadrado es 0. La derivada con respecto a y de este término es menos xz. Menos xz o zx. Y la derivada de esto con respecto a y no es 0 porque esto depende de y. ¿Estamos? Entonces, lo que me interesa es el lado derecho. Este lado derecho lo voy a igualar con el lado derecho de la segunda ecuación. De la ecuación 2, agarramos el lado derecho, igualamos el lado derecho de esta ecuación con el lado derecho de la ecuación 2. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? No sé si tienen preguntas. Bueno, todo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense bien, aparece un término en ambos lados que es igual. Este término menos zx y acá aparece menos zx. Son iguales, se cancelan. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. Pasa que la derivada de la constante g con respecto a y es igual a 0. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ahora lo que sigue es volver a resolver una ecuación diferencial parcial. Eso es lo que vamos a hacer. Debemos integrar respecto a y, haciendo separación de variable. Vamos a integrar esta ecuación, ¿no?, con respecto a y. Separación de variable. Y tenemos esto, miren. Estamos integrando esto. Acá en el lado derecho parece que estamos integrando 0. Por el teorema del cálculo, fundamental del cálculo, ustedes recordarán que la integral de 0 no es 0, es una constante. ¿Por qué? Porque si yo derivo una constante, eso me da 0. Y recuerden que una integral es una antiderivada. El resultado de una integral, si yo lo derivo, me tiene que dar la integral. De manera que esta integral, la integral de 0, es una constante, porque su derivada es 0. Y en el lado izquierdo, ¿qué obtenemos en el lado izquierdo? Pues la constante g de y, z. Entonces tenemos esto, miren. O sea, aquí me dio una constante arbitraria k. Una constante k. Entonces el problema ya lo tenemos resuelto, jóvenes. Esa constante g de y, z es una constante k. Ya solo tenemos que sustituirla. ¿En dónde? En la ecuación original. Sustituimos g de y, z por k en la ecuación del potencial escalar y el problema ya está resuelto. Fue bastante sencillo, porque no necesitamos emplear las 3 ecuaciones diferenciales. Solo necesitamos 2. A veces el problema se vuelve más complicado, ¿verdad? A veces es necesario involucrar las 3 ecuaciones, pero en este caso solo fue necesario 2. Hacer 2 veces. Bueno, si quieren comprobar que esto está correcto, pues le aplican la prueba, ¿verdad? El campo es igual al negativo del gradiente. Si ustedes le sacan el gradiente a este potencial, tiene que darles el campo eléctrico. ¿Estamos? Bueno, si no hay preguntas, podemos seguir. ¿Todo está bien, jóvenes? No sé si alguien no comprendió algún paso. Listo, el primer paso entonces sería
igualar con las coordenadas, ¿verdad? De E con el gradiente del potencial. Es la primera, solo es la primera parte, fue que Sí, no sí. comprendí. Es escribir el sistema de ecuaciones, porque son 3 ecuaciones porque el gradiente tiene 3 componentes, el campo tiene 3 componentes. No se puede escribir una sola ecuación. No se puede escribir una sola. O sea, se tiene que escribir, fíjese bien, hay 3 derivadas parciales. La derivada parcial respecto a x es la componente x del gradiente igualada a la componente x del campo eléctrico. Y así tenemos que escribir las 3 ecuaciones diferenciales y resolver el sistema. No se puede resolver una sola ecuación diferencial. Eso no se puede, tiene que plantearse el sistema así. Entonces uno agarra cualquiera de las ecuaciones estas, cualquiera, y la resuelve, pero tiene que dejar una constante en términos de las otras 2 variables, porque aquí integramos en x. Entonces y y z son constantes. Ahora tiene que encontrar esa constante utilizando las ecuaciones restantes. Entonces, aquí, por ejemplo, para encontrar esta constante, yo puedo derivar la función potencial con respecto a y o con respecto a z. ¿Me explico? Puedo derivar con respecto a y o z, no importa el orden. Al derivar esto con respecto a y o con respecto a z, entonces usted agarra la derivada con respecto a y o z igual a los lados derechos, que fue lo que hicimos. En este caso derivamos con respecto a y e igualamos de la ecuación 2, que es la derivada respecto a y, igualamos. O sea, esto que tenemos aquí es esto, la derivada del potencial respecto a y igual a la derivada del potencial respecto a y. Es esto lo que tenemos, igualando las derivadas. Entonces de aquí resolvemos para la constante g. Resolvemos la ecuación diferencial para encontrar la constante g. Pero como al simplificar esta ecuación se hace 0 y resolvemos la ecuación, entonces me queda que la constante g es simplemente una constante k. Eso era todo. Si aquí, Bueno, por ejemplo, si aquí no hubiese sido 0, entonces hubiésemos tenido otra constante aquí. Otra constante. Pero esa constante hubiese dependido solamente de una variable. Y en ese caso es más fácil resolverlo. Bueno, este es un ejemplo para que ustedes lo estudien, ¿verdad? Para que lo estudien y lo hagan de nuevo para ver si cuando lo resuelven ustedes solitos, de nuevo, tal vez pueden comprenderlo mejor, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a calcular el potencial para un plano infinito. Un plano infinito con carga de densidad superficial sigma constante que coincide con el plano XY. Vamos a utilizar la expresión dada, la expresión de E dada por 313, para encontrar un potencial phi a partir del cual se puede calcular E. ¿Cuáles son las superficies equipotenciales? Acuérdense, superficies equipotenciales son superficies de potencial constante. Esas se llaman superficies equipotenciales, donde el potencial es constante. Por ejemplo, para una carga puntual. Para una carga puntual, ¿quiénes son las superficies equipotenciales, jóvenes? De una carga puntual. ¿Qué son? esferas. Son esferas, ¿verdad? Concéntricas con la carga. Cada esfera
tiene un potencial diferente. Φ1, Φ sub 2. En todas las superficies de estas esferas el potencial vale lo mismo. Si la carga es positiva, a medida me voy alejando de la carga, el potencial va disminuyendo. Significa que el potencial de Φ1 es mayor que el potencial de Φ2. Pero si la carga es negativa, al revés. El potencial de Φ1 sería menor que el de Φ2. Entonces, acuérdense, en las superficies equipotenciales el gradiente es perpendicular a ellas. En el caso de una carga positiva, el gradiente apunta hacia adentro. El gradiente siempre apunta hacia adentro, hacia la carga. Pero el campo apunta hacia afuera. El campo le invierte la dirección al gradiente porque lo multiplica por un menos. El campo apunta en la dirección de las líneas de campo, acuérdense, y las líneas de campo y una carga positiva van hacia afuera. Cuando es negativa es al revés. El gradiente va hacia afuera y el campo va hacia adentro. Ahora, en un plano es diferente, ¿verdad? En un plano, las superficies equipotenciales van a ser distintas. Ahora, en el caso que resolvimos nosotros de una línea infinita, en el caso de una línea infinita, jóvenes, ¿cómo son las superficies equipotenciales? Cuando tengo una línea infinita. Podrían ser cilindros o no. Cilindro, ¿verdad? Ya miramos de que el campo de una línea infinita, quiero decir el potencial para una línea infinita, depende de 1 sobre ρ. Bueno, de un logaritmo en realidad, ¿verdad? Es un logaritmo. Entonces, las superficies equipotenciales de una línea son cilindros concéntricos con la línea. Cilindros infinitos. En cada cilindro, el potencial en la superficie tiene un valor. En cada cilindro va a tener un valor diferente. A medida me alejo del cilindro, el potencial va disminuyendo. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces acuérdense que sus superficies equipotenciales para cada figura van a ser diferentes. Bueno, aquí en el problema me dicen de que calcule ese potencial usando el resultado 313, el campo eléctrico dado por 313. Esto lo vimos en el capítulo 3, ¿verdad? Campo eléctrico. Aquí tenemos el plano, es un plano infinito con una densidad constante y el plano está en el plano XY. Vamos a ver, ecuación 313 es esta. Esta es la ecuación 313. Este es el campo eléctrico del problema 313. Este es el campo de un plano infinito que coincide con el plano XY. Este campo apunta en la dirección de Z y es constante. La magnitud del campo es constante. Porque esto que está entre paréntesis es 1 o menos 1, dependiendo. Si es arriba del eje del plano, Z es positivo, me queda 1. Si es abajo del plano, Z es negativo, me queda menos 1. Entonces, cuando yo tengo un plano infinito, ¿cómo son las líneas de campo eléctrico? Pues las líneas de campo eléctrico son verticales. Si el plano es positivo, apuntan alejándose del plano, arriba y abajo, alejándose del plano. Entonces, jóvenes, sabemos nosotros que el campo, en este caso, como lo conocemos, podemos calcular el potencial nuevamente usando la integral de línea. Podemos utilizar la integral de línea del campo eléctrico. El plano es infinito, pero siempre podemos usar esta integral, solo que tenemos que dejarlo como una integral indefinida, así como hicimos con la línea infinita. ¿Podríamos hacer el cálculo directo? ¿Usar la integral directa? Sí, ¿verdad? Pero el problema se vuelve muy complicado.
es mejor hacerlo con este método. Por eso me dan el campo eléctrico. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a encontrar ese potencial con la integral de línea. Vamos a usar la integral de línea de esta integral. Encima del plano z positivo. Entonces, fíjense bien. Al usar este método, la integral la dejamos indefinida. No le ponemos límites. Así como está. Ahora bien, el potencial inicial siempre lo hacemos cero. Ese potencial inicial se va a hacer cero donde la constante de integración se haga cero. Bueno, entonces fíjense bien. Sustituyo el campo eléctrico en la integral, pero solo encima. Fíjense bien, estoy trabajando encima del plano. Entonces tomo la parte positiva, z, entre valor absoluto de z, como estamos encima del plano, eso es 1. Aquí me faltó la dirección, ¿verdad? Z unitario. Z.z es 1. Entonces integramos esto. Es simple porque esto es constante. Esto puede salir de la integral. Y me queda la integral, quedaría la integral d de z, que eso es z. Entonces me queda esto, phi entre 2 épsilon multiplicado por z más la constante de integración c. Esta constante de integración c es la que nosotros tenemos que plantear. O simplemente dejarlo expresado. También se puede. Entonces, bueno, vamos a ver. C aquí es una constante de integración. Ahora, cuando estamos debajo del plano, el resultado del campo es este. Hacemos otra vez la integral. Sustituimos este campo acá. Lo sustituyo aquí. Como ustedes ven ahora, z.z es 1, pero acá hay un signo menos. Por este menos da más. El resultado de la integral es lo mismo. Siempre aparece la constante c. Entonces, fíjense bien. Podemos resumir esto en un solo resultado. Haciendo esto. ¿Por qué? Fíjense bien. Arriba del plano, el potencial me dio lo mismo, solo que con un signo menos. Arriba del plano aparecía un signo menos. Este resultado es diferente de este solo por el signo menos. Entonces, ¿cómo puedo resumirlo en uno solo? Poniendo valor absoluto de z en vez de z. Y multiplicando por menos. Fíjense bien, este resultado es encima del plano. Este resultado es arriba. Y este resultado es abajo. Al colocar el valor absoluto de z y ponerle un signo menos acá, ¿obtenemos el resultado correcto? Sí. Porque cuando estoy arriba del plano, valor absoluto de z, ¿a qué es igual? Es igual a z. De manera que me queda el valor correcto, que es este. Y cuando estoy debajo del plano, valor absoluto de z es menos z. Menos por menos da más, me queda esto. O sea que está bien, ¿verdad? No sé si tienen dudas en esto, jóvenes. El resultado es correcto. Este es el potencial. ¿Qué pasó con la constante? Pues la constante la podemos dejar así. No hay ningún problema. En el caso del cilindro, la constante la escribimos de otra forma. La inventamos, ¿verdad? Nos inventamos una constante de tal manera que el potencial se hiciera cero. Pero aquí no hace falta. Aquí el problema lo podemos dejar así y está bien. ¿Por qué? Porque si nosotros le aplicamos la prueba a esto, si derivamos para obtener el campo, me da el campo correcto, porque la derivada de C sería 0.
Si ustedes derivan esto en coordenadas cartesianas, se van a dar cuenta de que van a tener el valor correcto del campo eléctrico. ¿Estamos? Entonces, este sería el valor final, jóvenes. Bastante simple el problema, ¿verdad? Este es el potencial de un campo. ¿Cómo son las superficies equipotenciales? Fíjense bien. Para obtener las superficies equipotenciales, el potencial siempre depende de una variable. Por ejemplo, en el caso de una carga puntual, el potencial es esto. El potencial es igual a esto. ¿Cómo obtenemos las superficies equipotenciales para una carga puntual? Asignándole valores a R. Por ejemplo, R vale 2 metros. Cuando R vale 2 metros, cuando R vale 5 metros, entonces obtenemos un valor constante de phi. ¿Y qué son? ¿Qué son las superficies equipotenciales de una carga? Son esferas. Esferas de radio 2, de radio 5, de radio lo que querramos. ¿Estamos? Entonces, en el caso de un plano, ¿esto que tengo aquí qué es, jóvenes? ¿Qué forma tiene esto? De una recta. Sí, ¿verdad? Exactamente, de una recta. Tiene la forma de una recta. Pero fíjense en algo. Las superficies equipotenciales las obtenemos asignándole valores a la variable, en este caso la variable z. Si yo le asigno un valor a z, por ejemplo, de 1 metro, en 3 dimensiones, jóvenes, en 3 dimensiones no es una recta, es un plano. Este es un plano. Si yo le doy un valor a z, obtengo un plano en 3 dimensiones de z constante. Entonces las superficies equipotenciales serían planos paralelos al plano XY. En el caso de un cilindro, de una línea infinita, eran cilindros, ¿verdad? Las superficies equipotenciales, cilindros concéntricos con la línea, porque ustedes le asignaban valores a ese potencial, valores de ρ constante. Ρ es el radio del cilindro. Entonces, cuando ustedes quieran las superficies equipotenciales, lo que van a hacer es asignarle valores a la variable del potencial. En este caso a z. Y lo que tienen son planos. ¿Estamos? Entonces las superficies equipotenciales van a ser de phi constante, serían planos paralelos al plano XY. ¿Estamos? Ok, Lick. Ok. Bueno, no sé si hasta el momento tienen preguntas, jóvenes. Si nos regresamos y ustedes ven cuando resolvimos el problema del cilindro, quiero decir de la línea infinita, obtuvimos este potencial, ¿verdad? Para la línea infinita. Este es el potencial de una línea infinita. La variable del potencial es ρ. Entonces, yo le asigno valores a ρ, por ejemplo, de 2 metros, un valor constante. ρ sería el radio. Entonces, al asignarle valores a ρ, lo que estoy obteniendo son cilindros. Cilindros que son superficies equipotenciales. De radio ρ. En este caso, el valor que ustedes quieran, ¿verdad? Son cilindros. Bien. Eso sería todo, ¿verdad? Para encontrar esas superficies, asignarle valores al potencial, valores constantes. Bueno, podemos seguir entonces. Vamos a ver en estos minutos que quedan, vamos a trabajar un poco. Revisemos este problema. Tenemos una esfera de radio A. Esta esfera tiene una densidad de carga superficial phi, pero no tiene densidad volumétrica de carga. Encontrar el potencial phi para todos los puntos fuera y dentro de la esfera por medio de la ecuación 5.8.
Bueno, la ecuación 5.8 es la forma directa. Es esta ecuación. Entonces, lo que tenemos es una esfera, ¿verdad? De radio A. La esfera tiene densidad superficial de carga, no tiene carga volumétrica, es una esfera hueca. ¿De acuerdo? Es una esfera hueca. Y vamos a calcular el potencial de la forma directa con la integral. Esta sería la forma difícil de resolver el problema. Esta es la forma difícil. ¿De acuerdo? Porque la integral, ustedes saben de que la integral nos va a quedar bien difícil. Difícil de resolver. Por eso es que escogemos un punto sobre el eje Z, siempre que tenemos esfera, ¿verdad? Agarramos un punto en el eje Z para que la integral quede más fácil. Por suerte, también podemos usar el otro método, ¿verdad? El método de la integral de línea se puede utilizar porque tenemos simetría esférica. Entonces, elegimos un punto de integración, quiero decir un punto de campo sobre el eje Z. Y planteamos los vectores de posición. Así, R' localiza un punto de la superficie de la esfera. Y con este R localizamos el punto de campo, que en este caso lo ponemos fuera de la esfera, a una distancia Z. El vector R quedaría planteado así. Esto ya lo hice una vez, ¿verdad? Cuando resolvimos el problema de la esfera rellena, hicimos este cálculo. Tienen que hacer el producto punto R en ambos lados, ¿verdad? Y aquí en el lado derecho, hacer el producto punto de esto consigo mismo. Hacer este producto. Entonces, después de hacer este producto punto, Z con Z me queda Z cuadrado. A con A me queda A cuadrado. Pero al hacer Z con A y A con Z me queda 2 veces, menos 2 veces, 2A por Z coseno de teta prima. ¿De dónde sale este coseno de teta prima? Sale porque me va a quedar el producto punto de Z con R. Todos saben cómo hacer esto, ¿verdad? Tienen que escribir Z en función de coordenadas esféricas. Al hacerlo, el producto les queda coseno de teta, coordenada esférica. La integral se realiza en coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? Es una esfera. Bueno, entonces, el diferencial de superficie sería esto. Es sobre una esfera. Tendríamos aquí que integrar en la superficie de la esfera, ¿verdad? El punto de campo lo tenemos aquí, en el eje Z. Agarramos un pequeño diferencial de superficie en la superficie de dicha esfera, localizada con el vector R'. R localiza al punto de campo. En este caso, como Z es mayor que A, Z también es mayor que R'. La carga solo está en la superficie, ¿verdad? Por eso R' es igual a A. Bueno, la magnitud, ¿verdad? La magnitud de R' es igual a A. Y de ahí lo que resta es plantear la integral. Al plantear la integral nos quedaría algo así. Es una integral sobre una superficie. Tenemos aquí en el numerador el diferencial de área y en el denominador la magnitud de R. R' es igual a A. Integramos de 0 a pi en teta y de 0 a 2 pi en phi. Y lo que resta es conocido por ustedes. Esta integral ya la hemos hecho muchas veces, así que no es nada nuevo. Bueno, jóvenes, ya no tenemos tiempo. Pueden hacer el cálculo en su casa, pueden resolverlo ustedes en su casa, hacer toda la integral, resolverlo para dentro y fuera de la esfera, y en la siguiente clase podemos comparar los resultados.
también es bueno que lo hagan con el siguiente método, con el método de la integral de línea. Es bueno, ¿verdad? Es bueno que aprendan todos los métodos para un problema. Bueno, entonces vamos a quedarnos por aquí en la clase de hoy y nos veríamos el día lunes, ¿verdad? La otra semana tenemos la